Muy bien. Al viajar por las tierras bíblicas e imaginar todo lo que aconteció en los tiempos de Jesucristo, usted se va a encontrar con la experiencia de un romano. Este romano es el conocido como el centurión. Hay una buena razón por la cual el libro del profeta Daniel se esparce mucho tiempo en lo que es Roma. ¿Por qué? Se debe al gran poder que continuó prevaleciendo en el tiempo de Jesucristo. En otras palabras, ese fue el tiempo en que los romanos tenían ocupado prácticamente el pueblo de Dios. No obstante, aquí podemos ver a un oficial romano, no solo un símbolo del poder de Roma, sino que nos encontramos con una expresión del poder de Jesús en la vida de un romano. ¿Pueden ustedes imaginarse si un leproso era despreciado, desechado, relegado? También era rechazado, relegado y odiado un romano. Y en la experiencia del centurión romano nos encontramos a un hombre que se encuentra impotente ante una situación totalmente difícil. Además de esto, nos damos cuenta que en esta tierra existen personas que tienen influencia y poder terrenal. Sin embargo, ante la adversidad, ante los problemas de la vida, estas mismas personas, aunque sean ricas, se encuentran impotentes, se encuentran luchando con problemas comunes de la vida. Sin la ayuda divina, ¿qué esperanza tiene cualquiera de nosotros? No hay nada que se pueda hacer. Así es que, ¿qué verdad es importante acerca de la fe y de lo que significa tener fe? Revela la experiencia de este romano. Lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo del 1 al 13, pero vamos a leer desde el 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Quién es un centurión? Era un soldado romano que estaba a cargo de 80 a 100 personas que eran soldados. En otras palabras, él era un jefe militar. Y vino rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, no había qué hacer. Estaba enfermo aquel hombre y la situación de este centurión era realmente difícil. Un centurión, este militar, no le tenía permitido tener una familia legalmente. Seguramente el criado que tenía era su familia inmediata. Entonces, al verlo postrado, paralítico, se fue donde Jesús, versículo 7, y le dijo, le dijo Jesús: yo iré y le sanaré. El centurión romano dijo: esta persona que se supone es, según se supone para los demás, ¿verdad?, que es un llamado, un siervo de Dios con gran poder, con gran autoridad, no va a querer entrar a mi casa. Él razonó. Entonces le dijo: mira, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí hay algo poderoso. Si usted se puede imaginar lo que hay aquí de poderoso, es más poderoso de lo que usted se puede imaginar. El centurión romano estaba a cargo, tenía el poder, tenía la autoridad de mandar. Y él entendía lo que era mandar y ser mandado. Ahora, él entiende que Jesús está en una posición de poder y de autoridad superior. Entonces le dice: mira, Señor, yo soy hombre que estoy a cargo de mucha gente, yo los mando y ellos van. Ahora, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y dice aquí, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ahora, Jesús lo que hace al ver la actitud de aquel hombre, se maravilló y lo elogió, lo ensalzó. Oiga lo que dice el versículo 10 y dice: al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquel soldado romano, aquel centurión romano, tuvo la experiencia maravillosa con el Mesías. El Mesías le hizo el milagro al entender la autoridad del Hijo de Dios, el poder del Hijo de Dios. Él tiene el poder de mandar y que las cosas se hagan. Espérate. Mandar y que las cosas se hagan. Él es el creador, Él es Dios. Así es que el centurión, un oficial romano, como ya dijimos, su siervo estaba enfermo.
El siervo del centurión pudo haber sido la única verdadera familia de él. Ahora, lo que vemos aquí, que este oficial pudo suponer que Jesús no quería entrar a su casa, aun cuando Jesús le dijo, yo iría. Al pedir a Jesús que solo dijera la palabra, en vez de requerir su presencia física, el centurión demostró una gran fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, para este centurión, que Jesús sanara a alguien no era algo difícil, era parecido a lo que él hacía, un oficial romano, al dar órdenes a un soldado. Tú como creyente, tú como adventista que tienes grandes y maravillosas enseñanzas en la Biblia, yo como creyente, tenemos el privilegio, el poder de tener la autoridad del poder de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Algunas veces no hay fe. Esa es la experiencia de la iglesia laodicense. No tiene fe, que representa el oro purificado en fuego. No tiene la justicia de Cristo, que representa las vestiduras. Y no tiene visión de su condición, porque no se ha puesto el colirio del Espíritu Santo. De tal manera que la pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso Dios miente en su palabra? ¿No tiene el poder y la autoridad para hacer cualquier cosa? Realmente no hay nada imposible para Dios. Un gran problema necesita de un gran Dios poderoso. No le digas a la gente qué grande es tu problema. Dile a la gente y aún al diablo mentiroso que es más grande Dios que cualquier problema. Por lo tanto, la experiencia del soldado romano o del centurión romano con el Mesías fue una experiencia maravillosa. Pero es algo interesante cómo termina el relato este. Versículo 11 dice Jesús, y yo os digo, después de elogiar al centurión, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? Eres tú, soy yo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no tienen fe, no ejercitan su fe. La fe es un ejercicio. Cuando más ejercitas tu fe, más poder hay. Por lo tanto, la experiencia del romano, el centurión romano, fue gloriosa. ¿Por qué? Seguramente él había oído hablar de Jesús. Había visto a Jesús sanar, hacer grandes poderes milagrosos. Por eso él confió, tuvo fe en aquel que todo lo puede. Continuemos con la bendición. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña la lección en este día, con lo que es, qué nos enseña la lección de Gadara con el testimonio de los demonios y los cerdos. Veamos qué nos dice la lección.